Estación Reddit. Mi hermana intentó arruinar mi matrimonio y ahora mi madre está de su lado. La historia que estoy compartiendo comienza en un momento de felicidad genuina para mí. Yo, una mujer de 28 años, estaba casada con mi esposo, un hombre maravilloso de 30, desde hacía 3 años. Para mí, él siempre ha sido el compañero perfecto, y nuestra relación parecía ser sólida e inquebrantable. Él era amable, comprensivo, siempre me apoyaba en mis decisiones y, sobre todo, trataba a mi familia con respeto y cariño. No es exagerado decir que él encajaba perfectamente en la dinámica de nuestra casa y era querido por todos. Mi familia, especialmente mi hermana menor, parecía aprobar nuestra relación. Ella, con sus 24 años, siempre tuvo una visión romántica de las relaciones, alimentada por películas y libros de cuentos de hadas. Aunque no había vivido una relación seria hasta ese momento, parecía ansiar un vínculo como el mío, idealizando lo que veía en mí y en mi esposo. Hasta pensé que eso era saludable, algo que podría ayudarla a inspirarse para encontrar un compañero que le hiciera feliz. Estaba lejos de imaginar que esa misma admiración podría transformarse en algo mucho más complicado y desconcertante. A lo largo de los años, mi hermana y yo siempre tuvimos una buena relación. A pesar de las diferencias de edad, siempre nos entendimos bien. Sin embargo, en algún momento, algo comenzó a cambiar. No sabía qué había detrás de eso. Ella, que siempre había estado detrás de mí, ahora parecía estar más cerca de mi esposo que de mí. Intenté ignorar algunos signos pequeños y sutiles, como los constantes elogios a la manera en que él me trataba, pero cuando comenzó a dar sugerencias sobre cómo podría ser más romántico, más atento y más protector, algo no parecía estar bien. Sabía que su intención no era solo ayudar, sino que parecía estar relacionada con algo más allá de la amistad. Al principio, pensé que estaba siendo paranoica, pero cuando su comportamiento se intensificó, empecé a cuestionar qué estaba sucediendo. Los primeros indicios de que algo estaba mal fueron discretos, pero con el paso de los días, se hicieron cada vez más evidentes. Mi hermana, que solía ser más reservada y enfocada en su vida, comenzó a involucrarse de manera excesiva en mi relación. Intentaba sugerir cómo mi esposo podría mejorar en aspectos que, para mí, ya estaban más que resueltos. Hablaba sobre cómo podría ser más protector, cómo podría volverse más romántico o atento a mis necesidades. En mi mente, eso no era solo un intento de ayudar, sino una manera de crear un espacio para que él la viera de una forma diferente. Su comportamiento se volvió aún más flagrante cuando comenzó a pasar más tiempo a solas con mi esposo, alegando que él necesitaba consejos sobre cómo ser más presente en la relación. Cada vez que eso sucedía, sentía una extraña sensación, como si ella estuviera intentando infiltrarse en nuestro espacio. Me sentía incómoda, pero creí que podría ser solo una fase, que se estaba sintiendo más cercana a nosotros como pareja. Sin embargo, lo peor ocurrió cuando encontré una conversación en WhatsApp entre ellos, donde no solo comentaban sobre mi matrimonio, sino que ella insinuaba que él merecía más que yo. Decía que nuestra relación estaba sin emoción y sugería que podría ser más feliz con alguien más adecuada para él. Fue en ese momento que el suelo se desmoronó para mí. ¿Cómo pudo mi hermana llegar a ese punto? ¿Cómo se atrevió a sugerir algo tan cruel y destructivo sobre mi matrimonio? Estuve en estado de shock. No sabía qué hacer. Pensé que tal vez estaba exagerando, pero sabía que algo había cambiado y que mi hermana estaba cruzando un límite muy claro. Al descubrir lo que estaba sucediendo, mi primer impulso fue confrontar a mi hermana. Quería entender por qué estaba haciendo esto, qué había detrás de su comportamiento. Necesitaba respuestas. Cuando ocurrió la confrontación, ella no negó nada. Para mi sorpresa, no intentó ocultar sus sentimientos. Simplemente admitió, con una calma que me dejó aún más perpleja, que estaba sintiendo algo por mi esposo. Afirmó que solo quería ayudar a nuestro matrimonio, pero sus palabras y acciones indicaban algo mucho más profundo, algo que no podía ser ignorado. Ella no mostró arrepentimiento ni culpa. Por el contrario, parecía convencida de que estaba haciendo algo noble, ayudando a mi esposo a ver sus propias necesidades y deseos. En su visión,
Creía que él merecía algo mejor que yo, y no parecía importarle las consecuencias de sus acciones. En ese momento, mi mundo se desmoronó. Estuve atónita. ¿Cómo pudo mi hermana actuar de esta manera? ¿Cómo pudo pensar que este comportamiento era justificable? Ella estaba intentando arruinar mi matrimonio, minando la base de confianza y respeto que habíamos construido juntos a lo largo de los años. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. La relación entre nosotras había cambiado para siempre. La revelación fue devastadora. Me sentí traicionada, no solo por mi hermana, sino también por alguien en quien confiaba profundamente. El amor que sentía por ella fue reemplazado por un sentimiento de ira y dolor. No podía entender cómo podía ser tan insensible, cómo podía poner en riesgo lo que tenía de más valioso, mi matrimonio. Pero lo peor de todo fue darme cuenta de que no podía contar con ella. Mi hermana había cruzado un límite que no tenía retorno. Y, a diferencia de lo que esperaba, ella no parecía entender el daño que había causado. No solo estaba hiriendo mi matrimonio, sino también destruyendo la confianza que existía entre nosotras como hermanas. Con todo esto sucediendo, lo que debería haber sido una fase de celebración y amor en mi vida se transformó en una pesadilla. Ya no sabía en quién confiar. No sabía si debía contarle a mi madre o si debería mantenerlo entre mi hermana y yo. Lo que no esperaba era que mi madre, en lugar de apoyarme, tomaría el lado de mi hermana. Lo que sucedió después fue aún más doloroso. Tomé valor y le conté a mi madre lo que estaba sucediendo. Esperaba que ella me apoyara, que fuera solidaria y ayudara a resolver la situación. Sin embargo, su reacción fue completamente diferente a lo que esperaba. En lugar de apoyarme, minimizó el problema. Dijo que mi hermana estaba solo, confusa, y que yo estaba exagerando. Creía que mi hermana no tenía malas intenciones, solo estaba tratando de ayudar y que yo debería ser más comprensiva. Quedé sin palabras. Mi propia madre estaba de su lado. ¿Cómo era esto posible? ¿No era mi hermana quien había actuado de manera inapropiada? ¿Cómo podía mi madre pensar que yo estaba exagerando y que mi hermana no estaba equivocada? El dolor de ser rechazada por la persona en quien más confiaba, mi madre, fue indescriptible. Esto me hizo sentir aún más aislada y desamparada. No sabía más quién podría entender por lo que estaba pasando. Mi madre, aparentemente, no creía en mi palabra. Ella estaba convencida de que mi hermana estaba solo pasando por un momento de confusión y que yo debía ser más paciente y tolerante. Lo que no entendía era que mi hermana no estaba solo, confusa, estaba intentando destruir la relación que tanto valoraba. Después del enfrentamiento con mi hermana y la falta de apoyo de mi madre, decidí alejarme un poco de mi familia. No fue una decisión fácil, pero sabía que necesitaba espacio para procesar todo lo que había sucedido. Mi marido y yo comenzamos a enfocarnos más el uno en el otro, tratando de lidiar con los daños causados por esta situación. El distanciamiento fue necesario, pero también me hizo reflexionar mucho sobre mi relación con mi madre. ¿Cómo debería actuar con ella ahora? ¿Cómo podría confiar en ella si no estaba de mi lado, creyendo en mi versión de los hechos? Eso me hizo cuestionar todo, incluso el lugar que mi familia ocupaba en mi vida. Estaba perdida. No sabía qué hacer a continuación, ni cómo manejar la presión emocional que estaba sintiendo. Sabía que mi hermana y mi madre eran partes fundamentales de mi vida, pero ahora parecía que estaban en lados opuestos, y yo estaba en medio de esta dolorosa batalla. Quería creer que mi madre tenía buenas intenciones, pero la sensación de traición era enorme. A medida que pasaban los días, comencé a cuestionarme, ¿será que estaba exagerando? ¿Será que mi hermana realmente no tenía malas intenciones? ¿Estaba siendo demasiado rígida al no intentar entender lo que ella estaba pasando? Estas dudas empezaron a atormentarme, pero sabía que algo estaba mal. Ella había ido demasiado lejos, cruzando todos los límites de respeto y consideración. No se trataba más de un error o una fase pasajera. Era algo deliberado y consciente. El problema era la duda. ¿Estaba siendo justa al sentir todo esto? ¿O debería ser más tolerante?
Estas preguntas comenzaron a consumir mi mente, y no sabía cómo encontrar una respuesta. Tal vez era el dolor de ser rechazada por mi madre lo que me hacía dudar de todo, pero sentía que lo que mi hermana hizo era algo que no podría ser perdonado tan fácilmente. Con el paso de las semanas, intenté dar un paso hacia la reconciliación con mi madre. La invité a almorzar, queriendo hablar sobre todo lo que había sucedido. Sabía que teníamos nuestras diferencias, pero necesitaba entender por qué ella había tomado el lado de mi hermana. Esperaba que, con una conversación sincera, finalmente pudiera comprender mi dolor. La conversación, sin embargo, no salió como esperaba. Mi madre seguía minimizando lo que había ocurrido, diciendo que debería ser más flexible y menos crítica con mi hermana. Ella creía que todo no era más que un malentendido y que estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua. Me sentí devastada, pero, al mismo tiempo, sabía que tal vez esa era la realidad que mi madre quería vivir. No estaba dispuesta a ver la situación como yo la veía. Aunque la situación con mi hermana y mi madre me estaba robando el sueño, había una cosa que me mantenía firme: mi matrimonio. Mi esposo y yo intentamos seguir adelante, a pesar del dolor que estábamos viviendo. La confianza entre nosotros nunca se rompió, y eso nos dio fuerzas para intentar superar todo lo que había sucedido. Sin embargo, no fue fácil. La presión emocional y el malestar de ver a mi hermana y a mi madre actuar de esa manera pesaban sobre mí. Pero mi esposo fue mi apoyo incondicional, y juntos tratamos de reconstruir la paz en nuestro hogar. Hoy me encuentro en un lugar donde tengo que tomar decisiones difíciles. Ya no puedo mantener mi relación con mi hermana y mi madre como antes. Lo que sucedió fue mucho más profundo que un simple error. Ahora, más que nunca, me doy cuenta de que algunas relaciones pueden cambiar de forma irreversible. Sigo buscando respuestas y tratando de encontrar una manera de seguir adelante, ya sea con ellas o sin ellas en mi vida. Pero una cosa sé: mi esposo y lo que hemos construido juntos son mi prioridad. Merezco una relación basada en el respeto y la confianza, y no voy a permitir que nadie, ni mi hermana ni mi madre, lo destruyan. Agradezco a todos los que me escucharon y espero que, al compartir mi historia, pueda ayudar a otras personas a reflexionar sobre las relaciones familiares y los límites que debemos establecer para proteger lo que más amamos. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!